Denle un fuerte aplauso al pastor Manuel Valdés, por favor. Él es pastor en un lugar aquí cerca de Porterville, pero él nos va a dar más información, así que los dejamos con él. Gracias, pastor. ¿Por qué no levanta sus manos y adora al Señor? Piensa en sus bondades, en sus favores y sus misericordias, que son múltiples. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Te adoramos, Señor, bendecimos, glorificamos tu santo y precioso nombre. Te damos adoración, alabanza por tus bondades. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas a mirar al pobre? Tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. Gracias por amarnos. Con sus propias palabras, exprésele, dígale. ¿Por qué usted está agradecido? Él dice en su palabra, el salmista dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha coronado de favores y misericordias. Él ha saciado de bien nuestra boca. Te amamos porque tú nos amaste primero, porque tú nos enseñaste a amar, porque lo que somos te lo debemos a ti. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo. Señor, compartimos tu palabra conscientes de que eres tú, Espíritu Santo, el que hablas, el que convictas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, que nos permite de poder expresar la palabra. Pastor Isaí Jiménez, Dios le bendiga, muchas gracias. Sí, tenemos más relación, más así, más con Pastor Lee, tremendo hombre de Dios. Siempre está con una sonrisa. Nunca lo he visto que esté, no sé si le conoce, pero siempre se está riendo, la verdad. Dios es bueno. Pastoreamos en Centro de Adoración en septiembre 11 vamos a cumplir 33 años. Ya hace rato que llovió, ya llovió, ¿no? En Papler es un pueblo que si usted entra se me hace que ni siquiera lo enseña, porque lo enseñan como si fuera parte de Porterville. Pero Dios ahí nos tiene por un propósito, porque tiene planes grandes. Quiero invitarle que abra su Biblia conmigo y quiero que leamos el libro de Daniel, capítulo 4. Voy a leer los dos primeros versículos, si usted lo tiene ahí. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo voy a leer en la Reina Valera, se me hace que es la traducción que leí. Qué bueno que hoy día hay tantas versiones, ¿verdad? Porque nos ayudan a amplificar, tal vez algunas más claramente nos enseñan algo, ¿no? El capítulo 4 en la Reina Valera dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es la misma. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estas son palabras del rey Nabucodonosor después que él había experimentado, había pasado un tiempo, pues donde su mente se convirtió, pues la Biblia dice que su alma se hizo como un alma de animal, o sea, perdió la razón, la noción de las cosas. De ser el rey, fue a crearse, a vivir con los animales, a consecuencia de que se había llenado su corazón de soberbia, de arrogancia. Pero va a decir, y eso, bueno, quizás no lo hayamos hecho nosotros porque no éramos reyes, pero en cierta forma lo que quiero compartirles es un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Yo nací el año 1960, ya hace un rato,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Mi madre enviudó cuando yo tenía 4 años. Mi papá murió de una congestión alcohólica. Yo recuerdo muy claramente cuando él literalmente vomitó el hígado. No era alcohólico, no tomaba, pero ese día tomó y se fue. Pues mi madre se las averiguó, nos movimos, en ese tiempo vivíamos en Michoacán, nos movimos a Guadalajara, donde ya habíamos estado antes, y ahí luchó, se las averiguó, muy difícil, muy complicado. Finalmente nos movimos a Sinaloa y ahí conoció a Juan, que vino a ser después mi papá. Yo soy un poco raro, tengo 4 padres. Mi padre celestial, mi padre biológico, mi padre de crianza y mi padre espiritual. Medio raro ese parentesco. Pero pues ahí en Sinaloa crecimos, convivimos en un ambiente completamente, totalmente diferente. La cultura era muy, yo recuerdo que todo, bueno, en aquel tiempo era cuando estaba la guerra en El Salvador, para que tengan una idea, a lo mejor alguien hay de Sinaloa. Y la guerrilla estaba en El Salvador y moría más gente en el estado de Sinaloa que en todo el país de El Salvador. A consecuencia de la mafia, de la droga, de todo eso, era muy normal. Creciendo en ese ambiente, pues uno creía que era la manera más fácil. Y yo quería, hacer dinero, yo quería trabajar, yo quería tener dinero. Pero nomás había 2 maneras de hacerlo. Una era, estudiar también, pero no era fácil. Que entrar a ese rollo, a ese mundo, o el box. Me recuerdo que la primera vez que me invitó alguien a sembrar y a cultivar y a todas esas cosas, lo hice, fuimos, y sí, medio que pasó, pero algo Dios tenía, porque Dios no me permitió que yo me involucrara en eso. Porque yo creo que hubiera perecido. Yo vi mucha gente que murió de mi edad, pero cuando lo hice fue que no recibí el dinero y pues me mató la ilusión. Me vine para los Estados Unidos, estoy hablando del 75, y recuerdo que mi mamá lo primero que me dice cuando salí de mi casa: mijo, te voy a pedir 2 cosas nomás. Tenía 15 años, era un niño. Y los consejos de mamá, yo no sé por qué me dio ese consejo, hasta ahorita no lo entiendo, pero me dice: mira, cuando te bañes, los mamás, siempre seca tus dedos, no porque en tus pies. Yo no sé por qué me dijo eso, y siempre que me baño me acuerdo de eso. Y nunca vayas a fumar la marihuana. Lo primero que hice cuando crucé la línea, eso que me había dicho. Porque venía con un muchacho que su hermano me dice: nunca le vayas a decir no a Víctor, porque yo un día le dije que no, y él me dijo que yo era una chicken, y bueno, después de ahí yo no le decía. Ese Víctor me inculcó, me enseñó a hacer cosas de todas. Pero allá en mi corazón, allá en mi mente, allá en mi espíritu, allá muy adentro de mí, yo me recordaba de lo que mi madre me había enseñado. No éramos cristianos, pero mi mamá era una mujer súper religiosa. Todos los días en la casa rezábamos todo lo que usted guste y mande de la iglesia tradicional. Tengo más de 30 años, casi 38 años que no lo hago, y todavía en mi mente están grabados todos los rezos, todo, porque yo aprendí a hablar oyendo eso, pero con un vacío en mi corazón, porque la religión no lo llenaba. A veces yo llegué a un momento donde, por ejemplo, cuando murió mi papá, a decir que ya cuando estaba más grande, ¿qué tipo de Dios es ese que le quita a uno lo que uno más quiere? Y también se me decía que Dios era injusto porque muchos tenían tanto y otros no teníamos nada. Y así como un resentimiento, como un odio, como un coraje, como una amargura se fue guardando en mi corazón. Cuando estaba acá, por 8 meses yo me eché a perder de lo peor. Y me recuerdo que la mamá de ese hombre, de ese muchacho, me dice: vámonos para atrás. Me miró que siendo un niño ya andaba por la calle de la amargura. Y recuerdo que me fui con ella, pero yo quería hacer dinero y dije: ok, si no pude
tratando cuando fui a sembrar droga, no se pudo. Cuando ir acá al otro lado, acá a este lado, no me daban trabajo, era un niño. Nomás lo que hacíamos era robar y saquear y hacer, porque no era un chamaco. No me daban trabajo. Y entonces, cuando llegué, quise, enfrente de mi casa estaba un hombre que había sido boxeador y dije, él me va a enseñar, él me va. Y sí, empezamos y estuvimos con la intención de generar, de ganar, de hacer dinero. Y me acuerdo que mi mamá decía, hijo, tú eres el único hombre en casa y te van a hacer loco con tanto golpe. Pero no, yo quería. Pero después conocí a un muchacho que si vamos a entablar una buena relación, una buena amistad, y me dice, ¿sabes qué? Mi papá tiene un negocio que ya lo dejó hace como 2 años y tú y yo lo podemos iniciar, lo podemos comenzar. ¿Por qué no nos vamos al otro lado y ganamos un dinero y luego venimos y lo invertimos y empezamos el negocio? Cada cual nos vinimos por nuestro lado. Llegué yo siempre, en aquel tiempo digo, juntamos $1,000 y nos venimos. Todavía no los junto. Llegamos al campo ahí, un campo de labores ahí. Recuerdo bien cuando venía, me traía mi primo, el esposo de mi prima, y yo medio dormido, despierto, abrí los ojos y miré un lugar enorme, un lugar grandote. Lo primero que vi fue ese lugar. ¿Qué será? No entendí que era un gimnasio de los veteranos, grande, para capacidad para 999 gente. Le digo porque pues lo conozco ahora. Y me quedé, me seguí, llegamos a donde íbamos, como 5 minutos llegamos. Y me fui involucrando más y más en drogas y esto por aquí, pleitos por allá. El resentimiento, el odio, el coraje que se había rezagado en mi corazón era tan grande que no era valiente, era tonto lo que yo hacía. Porque me peleaba hasta con mi sombra, Muchas veces llegaba a un lugar y alguien, ¿qué me ves? ¿Te gusto o te caigo gordo? Pues, me iba a pelear. Porque me decían, Valdés, así como tú te estás comportando, tú no vas a llegar a huesos viejos. ¿Sabe qué era mi respuesta? A mí no me importa ni cómo, ni cuándo, ni de qué yo me voy a morir. Yo sé que todo lo que nace muere y sé perfectamente que de parto no voy a morir. Así que yo no me voy a dejar de nadie. Donde quiera peleaba. Hubo un tiempo que parecía como que tenía un imán. Siempre peleaba y cuando no, recuerdo que había gente que me decía, ven porque fulano me echó bronca, y ahí voy yo a pelear. O sea, el enemigo tenía la intención de que yo me involucrara en una situación donde o me mataran o mataron, no sé. Y con esa mentalidad y de repente miramos que un muchacho se entregó a Jesús y se comportaba diferente. No me habló verbalmente de Dios, pero yo necesitaba. Recuerdo que en un tiempo donde vivíamos en Lodai, siendo un niño, nos juntábamos con pura gente maleante. Y entre ellos había uno que le llamaban el ministro. Y según esto había sido un pastor, pero había caído y ahora estaba en la droga. Y él me miraba, un chamaco, un niño, me decía, tú no debes de estar aquí. Dios tiene algo bueno para ti. O sea, estaba teniendo el mismo problema que yo, pero aún ahí como que Dios usaba a ese hombre para hacerme saber que no era lo que Dios tenía para mí. Cuando se convirtió este muchacho que le digo, vimos que se portaba diferente, estaba con nosotros, pero no hacía lo que hacíamos juntos antes. Pero nunca así dándome el plan de salvación, diciéndome, Jesús puede cambiarte, transformarte, salvarte, nunca me lo dijo. Y el hermano de él y yo de hecho, ellos son 2 pastores, uno en Poroville y otro también, bueno, los 2 ahí en el área. El hermano de él me decía, socio, ¿vamos con los hermanos? Vamos con los hermanos. Si yo pelado, rapa, llegaba drogado, me sentaba casi siempre, más bien siempre en la banca de atrás. Escuchaba, me gustaban las canciones, me gustaban los coritos, me gustaba que la hermana que tocaba cantaba coritos muy fogosos. Me acuerdo que cantaba este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y luego
ya soy hablando, yo tenía 19, 20 años, pero ya estaba harto, ya estaba cansado, ya estaba fastidiado de la vida. Y recuerdo que yo tenía una novia en Sinaloa que yo siempre digo que la quería tanto que por eso no me casé con ella, porque le iba a arruinar la vida. Yo era un problema andando, literalmente. Pero después yo oía que decían que cuando uno se casaba, le cambiaba la vida. Mentiras. No cambia la cosa, a lo mejor empeora. El único que puede cambiar el corazón del hombre es el que hizo al hombre, que es Dios. Es el único que puede reformarnos. Yo tenía religión. Como digo, yo sabía todos los rezos, desde muy niño, desde muy chamaco. Pero tenía un vacío profundo en mi corazón. Llegábamos, oíamos cantar, y el pastor era Pastor Israel Reina, el pastor de la eternidad. Pero algo pasaba, cuando yo escuchaba la palabra, empezaba a hacer eco, porque la palabra de Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía. Y ahí empezaba a trabajar. Y un día llegó a predicar un varón. Y era una campaña evangelística. Recuerdo que yo ya empezaba Dios a tratar en mi corazón, porque la palabra que oía en ocasiones despertaba por allá en la madrugada y empezaba a meditar en la palabra. Y yo decía, yo creo que un día yo me voy a hacer hermano, voy a hacer mi hermano, pero cuando esté viejo, cuando tenga unos 40 años. Eso es lo que yo pensaba, que una gente de 40 años, ya que le haya dado vuelo al hilacho por ahí, ya que me haya cansado de todo. Pero la Biblia no dice eso, la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. A lo mejor aquí hay alguien que está pensando, ya cuando pase un tiempo yo me voy a rendir completamente, totalmente a Jesús y le voy a dar todo el gobierno de mi vida. Pero la verdad es que nadie tiene asegurado el día de mañana. Sabemos cuándo nacimos, dónde nacimos, pero nunca sabemos ni cómo ni de qué nos vamos a morir. Por eso la Biblia enfatiza en la salvación el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Oí la predicación y ya había algunas veces meditado, pensado en lo que decían cuando hacían el llamamiento, y ese día pasé yo al altar, me hinqué y me recuerdo que el predicador dijo algo así: habla con Dios como si fuera tu mejor amigo. Él conoce y sabe todo lo tuyo, pero Él quiere oír de tus propios labios que tú le necesitas. Y yo recuerdo, como dije, que con la intención, porque sí quería cambiar. Yo en una ocasión me recostaba en la noche pensando, decía, yo no quiero ser igual, pero otro día seguía lo mismo. Ya era algo desesperante, pero al mismo tiempo me estaba hundiendo más y más. Terminé con que era mi novia en México, y conocí a alguien y dije, hablé con ella, vamos a juntarnos, si funciona, bueno, y si no, cada quien por su lado. Dije yo, si es verdad que el matrimonio cambia, pues aquí voy a cambiar. Pero ese día que estaba ahí en el altar, me vino a la mente la muchacha esta, y le dije a Dios así: Señor, de verdad yo he oído mucho de ti. Mi mamá me dijo de una manera, me enseñó de una forma, y esta gente empieza a decir o a hablar de cosas que yo nunca había oído. Yo no sé ya si eres verdad, si es verdad que existes o es una invención que hizo el hombre, pero si de verdad tú existes, cambia mi corazón, perdona mis pecados. Y que me recuerdo de la muchacha, y luego le dije, y esa muchacha, fulana, si es la mujer con la cual tú quieres que yo comparta todo el resto de mi vida, yo lo voy a hacer, no me importa lo que fue o quién fue o cómo vivió, me importa de aquí en adelante. Y si no, quítala. Mire, pasó algo que cuando yo terminé, yo sentí una paz. Cuando yo le pedí perdón a Dios, sentí una paz que me inundó. Salimos, era tarde noche, yo se me hacía como que la carretera la habían lavado, como que estaba muy limpia, y volteaba y la veía. Algo, le dije a una persona, ¿llovió o qué? Dijo, no, es lo mismo, lo que pasa es que Dios hizo algo en ti. Y me fui y le llamé a la persona para no hacer la larga en ese punto, que llegó un punto donde yo ya no me pude comunicar, el teléfono contestaba a alguien más, y bueno, y entendí.
tú me dijiste que si no era la mujer con la cual tú ibas a compartir el resto de tu vida, que la quitara. Yo la quito. Y mire, algo vino a mi corazón que me sentí con paz. Yo entendí, yo soñaba, yo no sé si usted qué tanto conoce de religión o hasta dónde provenimos de cierta religión, pero yo estaba muy en dos cosas: atrapado en la droga y confundido en religión. Atrapado en la droga y confundido en religión. Sí quería ser diferente, pero yo tenía luchas. Ya cuando yo vine a Cristo, soñaba literalmente. ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué van a pensar? Pero al mismo tiempo en mi espíritu había una convicción tan real, tan firme de lo que Dios había hecho, que lo que Dios hizo en mi vida fue un cambio radical. Totalmente, radicalmente. Donde trabajaba ahí, en la compañía, en la cuadrilla donde trabajábamos, la gente decía que me había hecho loco, porque lo mío no era algo paulatino, fue algo de una vez hasta todo. Entonces cuando yo le comparto a mi madre, que era una mujer súper religiosa, lo que había hecho, pues olvídese. Pero era tan fuerte mi convicción que yo decía, ¿cómo voy a permitir que pase un día más en riesgo mi madre que no conozca a Jesús? No tenía papeles, me fui a compartirle a mi mamá del Evangelio. Me recuerdo que pues Dios hizo algo grandioso en mi mamá, que la sanó, la transformó, porque vio lo que Dios había hecho en mi vida. Y lo que yo le quiero decir, mire, yo pensaba y meditaba en todo cómo nuestro Dios trabaja. Para Dios no hay accidentes, no hay casualidades. Dios, le decía a los hermanos la vez pasada, Dios no tiene un plan A y un plan B. Si no me funciona esto, trabajo con esto. No, Dios no tiene plan A ni plan B. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y ese plan depende mucho de qué tanto nosotros nos dispongamos para que Él lo haga. Yo siempre digo, Dios no me pidió a mí una carta de recomendación ni una carta de buena conducta, porque Dios no te pide ni que seas mejor ni seas peor. Lo único que te pide es que reconozcas que tú le necesitas, que le necesitamos. Y esto no tiene nada que ver con una religión, porque pero la manera como Dios trabaja o trata con cada uno de nosotros es tan única que yo le digo que las excusas de Dios. La excusa que Dios usó para conmigo fue que vinieran a contar un dinero para hacer el negocio con mi amigo. Pero esa era la excusa de Dios. El plan de Dios era que yo tuviera un encuentro real con el Cristo de la gloria. A lo mejor si me hubiera quedado en México, a lo mejor yo hubiera estado en otra parte, quizá no, pero Dios siempre obra de tal manera o de tal forma que Él quiere que tú sepas que Él es el que está interesado en ti más que tú mismo en Él. Entonces, cuando ya le di mi vida a Jesús, cambió todo. Dios nos ha dado, como digo, tengo una esposa por ya casi 35 años. Nos dio un ministerio por 33 años casi. Dios ha sido bueno, bondadoso, misericordioso. Tenemos 4 hijos. Los 4 sirven al Señor. Una de ellas es un ministro de Dios que Dios está usando tremendamente, pero no. Cuando yo pasé por ese lugar, que alguien me hubiera dicho un día, tú vas a tener las llaves de ese edificio, yo no lo hubiera creído. Ese lugar que le dije que pasé y que miré un lugar enorme, está grandísimo. Dios nos confió cosas que solamente Él puede hacer, pero eso es algo que puede ir y puede venir, porque lo más importante que Dios quiere darte es salvación, es vida eterna. La Biblia dice que qué aprovechar el hombre si conquistare todo el mundo y perdiere su alma. Yo no sé si usted viene o ya le entregó su corazón a Jesús o simpatiza con Jesús, porque dice la palabra que ahí en el libro de los Hechos que había un hombre
cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa, dice que le compartió de tal forma, de tal manera que el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco o por mucho, le dice, lo bueno fuera que lo hicieras. Y yo le quiero decir, mire, mucha gente por poco va a ir al cielo. Por poco va a ser salvo, pero ese poco va a ser la diferencia en la eternidad. Créame que la palabra de Dios, le decía yo a una de mis hijas, tantas ideologías, tantas corrientes teológicas, doctrinales, tantas creencias, tanto de esto y tanto de lo otro, que la gente no sabe ni a qué creer. Hay tantas religiones como ropa en la boutique, para todos los gustos, para todas las tallas, para todos los... Pero esto no se trata de religión. Esto es más que una religión. Y la historia, la arqueología, enseña que este libro llamado Biblia es verdad. Porque lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que está por pasar está escrito. Es como si Dios estuviera hablando del futuro, pero ya pasó. Es como si leyéramos un periódico y la Biblia me enseña que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Yo no sé si usted ya le dio su vida a Jesús, que es para culminar. Y si no le ha dado su vida, que este día le dijera: Señor, yo quiero realmente decirte lo que tú ya sabes, que te necesito, que perdones mis pecados. Y si tú ya le diste tu corazón a Jesús, que te mantengas firme en Él, que te guardes en Él, pero también que no solamente pienses por tu salvación, sino en otras personas, tus seres queridos que no han tenido un encuentro con el Señor, que hagas algo porque ellos vengan al conocimiento de la palabra, vengan al conocimiento de la salvación, así como nosotros un día vinimos. Porque la palabra de Dios dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hubiera alguien que nunca le ha dicho a Jesús que perdone sus pecados, que entre a su corazón, que en esta mañana dijera: yo quiero decirle a Jesús que me perdone. Como le digo, Jesús no nos pide una carta de buena conducta, no nos pide una carta de recomendación, lo único que nos pide es que reconozcamos que le necesitamos. Dice que había un hombre que murió y pues fueron a darle respetos. Entre los que fueron era un compañero de trabajo y llevó a su niño de 7, 8 años. Vamos, porque murió un amigo, un compañero de trabajo. Fueron, llegaron, estaba el ataúd y estaba ahí contemplándolo, viéndolo, y luego le dice el niño al papá: papá, ¿tú crees que el Señor, tu amigo, va a ir al cielo? No, la verdad no sé, no sé. Entonces, ¿va a ir al infierno? No, tampoco, no creo que vaya al infierno, porque no era tan malo no era. Entonces, ¿a dónde va a ir? Porque está muy bien vestido y no sabemos a dónde va a ir. O sea, que uno tiene que saber que la muerte es solamente un paso a la eternidad, y yo tengo que saber a dónde voy. Cuando vamos a viajar, si vamos a ir por 2, 3 días, uno lleva un equipaje y sabemos, o más bien nos tratamos de saber qué tipo de clima hay para llevar la ropa adecuada. Si vamos 3 días, pues llevamos ropa para 3 días. Si vamos 5 días, o 7, o 8, o 10 días, dependiendo cuánto tiempo vayamos, vamos preparados. Pues la muerte es un viaje a la eternidad. Y aquí decidimos, o aquí nos preparamos para dónde queremos pasar la eternidad. ¿En Cristo o sin Cristo? Porque mire, Dios, y le quiero explicar esto porque yo tenía muchas preguntas. ¿Qué es la idea de la vida? ¿Nacer, crecer, sufrir y morir? No. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para eso. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hace las cosas de acuerdo a su naturaleza.
Dios hizo al hombre para que fuera eterno, porque Él es eterno. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera perfecto, porque Él es perfecto. Todo eso se distorsionó cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, murió. La Biblia habla de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La palabra muerte quiere decir separación. Pero Jesús vino, venció la muerte y ahora Él promete una vida eterna. Porque de todas maneras, seguimos siendo eternos. Pero aquí decidimos dónde pasar la eternidad, con Dios o una eternidad sin Dios. Yo no sé si usted le ha entregado su vida a Jesús, pero si no lo ha hecho, yo quisiera que en esta mañana, ahí donde se encuentre, usted cierre sus ojos y figúrate que tú estás frente a la persona de Jesucristo. No tenemos nada que nos pueda justificar humanamente hablando. Solamente hay una manera de poder ser aceptados delante del Padre, que es un Dios santo, justo, y es aceptando lo que hizo Jesús por nosotros. Él murió por nuestro pecado, pero para que sea una realidad tu vida, tenemos que pedirle perdón, decirle perdóname porque te he ofendido, porque he pecado, porque he hecho cosas contra tu voluntad, pero ahora yo me arrepiento. Si hubiera alguien que quisiera decirle a Jesús que entrara a su corazón, yo quiero pedirte que levantes tu mano para yo orar por ti, así como aquel hombre oró por mí aquel día que yo le dije a Jesús que entrara a mi corazón. Yo quiero ayudarte a conducirte en una oración. En una oración donde le digamos a Dios que perdone la ofensa, el pecado que hemos hecho. Si hubiera alguien que nunca le haya dado su corazón a Jesús y quisiera en esta tarde decirle a Jesús que entre en su corazón, quiero pedirte que levantes tu mano.